Amigos, la mal llamada inteligencia artificial está cambiándolo todo y también, o casi todo, plantea, esto es lo más interesante, desafíos éticos urgentes al menos tomar conciencia de ellos. El Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia organiza un congreso internacional en orden precisamente a abordar preguntas clave con expertos de, lo sigo diciendo, la mal llamada inteligencia artificial, ya nuestro invitado nos aclarará el tema, expertos en derecho, en filosofía y obviamente en bioética. Qué suerte tenemos. Hoy estamos con don Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética, que hemos nombrado ahora, de la Universidad Católica de Valencia. Estamos muy contentos porque el tema, tal como lo indica la fotografía que tenemos aquí detrás, lo comentaba antes de empezar a grabar, nuestro tema de hoy ya indica una especie de vértigo que nos arrastra. Entonces, ahí está. Hay herramientas que nos sirven y hay otras a las que servimos. ¿Y a dónde nos van a llevar? Pues es muy digno de interrogación. Un cordialísimo saludo al doctor Julio Tudela. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Bueno, pues de verdad que se agradece su disponibilidad. Dígame, reconociendo que no hay duda las ventajas que nos puede aportar, por lo menos a corto plazo, de una forma inmediata, una comodidad, algo práctico, este avance tecnológico, esta herramienta que es la mal llamada inteligencia artificial, podríamos tal vez detenernos a reflexionar con nuestra razón sobre el hecho de que muchos inventos a lo largo de la historia han sido avances tecnológicos, pero según en qué manos han caído, no han sido para bien de la humanidad, aunque en un inicio sí pretendían serlo. ¿Nos puede dar algún ejemplo, doctor Tudela? Claro. El descubrimiento de la energía nuclear, que fue un gran avance científico y de la física a mediados del siglo pasado, y que está permitiendo que nuestros aires acondicionados estén en marcha ahora y funcionen las ciudades, y funcionen nuestros coches y funcione todo, pero también está sirviendo para matar a miles y miles de personas o amenazar, o haber matado y amenazar con destruir varias veces nuestro planeta en base al arsenal atómico que hemos sido capaces de confeccionar. Los drones, que ha sido una cosa que llevamos poco tiempo viéndola, son tan útiles para tomar imágenes, para buscar y rescatar a personas perdidas, para tomar imágenes del suelo, etcétera, están siendo utilizados desgraciadamente para bombardear con precisión objetivos humanos y destruir y provocar la muerte. Y así tantísimas cosas, ¿no? Los avances en biotecnología están permitiendo curar tantas enfermedades y están permitiendo conocer el origen y diseñar tratamientos hasta ahora impensables para algunas patologías. También están sirviendo para matar selectivamente a aquellas personas que nacen con discapacidad y que son detectadas muy tempranamente. También para confeccionar mapas genéticos a la carta y de alguna manera vulnerar la identidad de la naturaleza humana. Es decir, el avance tecnológico siempre ha venido de la mano de riesgos, tanto más importantes estos riesgos, tanto más a tener en cuenta, cuanto más potente es este avance y cuanto más, digamos, grado de autonomía alcanza este avance. Es decir, cuanto más posibilidades tiene de írsenos de las manos, ¿no? Y esto es un poco lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial. Correctamente, tanto más cuanto está en las manos, diríamos, de todos, el utilizarla, pero no digamos, controlarla. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Utilizarla está en manos, nos lo ponen continuamente en bandeja, y esta es mi segunda pregunta hoy en Cosas Claras. Doctor, ¿quién? Yo me lo planteo, no sé si es una buena pregunta, más de uno se lo plantea. ¿Quién está tan interesado en que utilicemos todos la mal llamada inteligencia artificial? Yo lo pregunto porque es llamativo que en Internet últimamente
a cada paso se nos proponga hacer uso de esta nueva herramienta, gratuita por ahora y tal, pero que yo puedo trabajar sin ella y cuantos más. Es decir, hasta ahora hemos trabajado sin ella. Díganos. Efectivamente. Lo primero que hay que aclarar es, esto siempre me gusta explicarlo cuando hablamos de este tema, la inteligencia, la mal llamada inteligencia artificial, es decir, los procesos informáticos de tratamiento, gestión de datos a velocidades y con capacidades impensables de hace unos pocos años, están con nosotros no ahora, están desde hace muchos años. Desde hace muchos años nosotros hemos manejado los ordenadores, las bases de datos, los programas de edición, etcétera, los navegadores en los coches, la gestión electrónica de las máquinas. Todo esto es inteligencia artificial, es decir, es computación. Esta computación está mejorándose en sus capacidades aceleradamente en los últimos años. Es decir, hay una progresión geométrica, no aritmética, geométrica muy rápida en la capacidad de estos sistemas para gestionar los datos y ofrecer respuestas. Esta capacidad es geométrica porque se alimenta de sí misma, es decir, son las mismas herramientas informáticas las que están acelerando la capacidad de estas mismas herramientas. Lo que ha aparecido, lo que ha irrumpido en nuestra sociedad casi a partir de la pandemia, un poco después de la pandemia, ha sido lo que llamamos inteligencia artificial generativa. Esto es lo que ha, digamos, saltado las alarmas. Una inteligencia artificial que trata de humanizar, pongo este término humanizar entre comillas, las respuestas de las preguntas que se les puede hacer. Es decir, hemos creado una inteligencia artificial que llamamos generativa, que se comporta como alguien con el que dialogamos. Le podemos introducir opciones de búsqueda, lo que se llama en el lenguaje técnico los prompts. Los prompts son los términos, las preguntas, las órdenes que se le transmitan a estos... estamos hablando de programas informáticos, O sea, no olvidemos que aquí no hay robots humanoides. Estos son programas informáticos y grandes ordenadores, a los cuales se plantean órdenes y estos programas sofisticados, programas informáticos, elaboran respuestas complejas a estas órdenes. Entonces, ¿qué hay de novedad? ¿Qué es lo que nos preocupa ahora en la inteligencia artificial? Que la capacidad de acceso a datos, es decir, los datos que se pueden consultar para ofrecer una respuesta a la pregunta que yo hago a este programa informático sofisticado, son muchos más que hace 10 años. Estamos engrosando los almacenes de datos sobre los cuales buscar, componer y dar respuestas. Entonces, esta es una primera respuesta a la pregunta que usted me hace. ¿Por qué se nos solicita insistentemente que utilicemos la inteligencia artificial? Porque cada vez que alguien hace uso de una herramienta de inteligencia artificial generativa, no solo ChatGPT, que es la más famosa, hay otras muchas, Gemini, etcétera, estas consultas son utilizadas para engrosar las bases de datos que serán consultadas en el futuro para nuevas consultas. Y ahí no solamente se introduce lo que yo pregunto, sino se introduce desde dónde lo pregunto, quién soy yo, qué datos míos se pueden acceder en Internet, es decir, cuál es mi sexo, mi edad, mi trabajo, cuáles son mis intereses, qué páginas de Internet he consultado en los últimos días, cuáles son mis preferencias de compra, por qué me intereso cuando leo artículos. Todo esto deja rastros en Internet. Por lo tanto, todos estos rastros que las personas dejamos cada vez que ingresamos en Internet son incorporados en bases de datos. De tal manera que haya alguien que está engrosando aceleradamente el bagaje de datos que se van a utilizar para componer respuestas a las preguntas que se le formulan a estos programas informáticos complejos que constituyen la inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, la respuesta a su pregunta sería: cuanto más utilicemos las herramientas de inteligencia artificial generativa, más alimentamos los datos que serán consultados por otros para obtener su respuesta. Pero aquí no acaba la historia. No. Porque los datos hay que consultarlos y elaborarlos. Es decir, hay que hacer una selección de los datos consultados y hay que componer una respuesta artificial combinando datos.
Esto es muy interesante en inteligencia artificial, porque si nos preguntamos cómo compone la inteligencia artificial generativa las respuestas a mis preguntas, la manera de componerlas es un cálculo de probabilidades. Lo que hace es estudiar las palabras que yo introduzco, en qué secuencia han sido introducidas otras veces en las bases de datos de Internet y en qué orden aparecen en las respuestas posibles. Y entonces hace un cálculo de probabilidades y ofrece la respuesta que integra combinaciones de palabras que han sido más repetidas, que han sido combinadas de manera más frecuentemente en las respuestas de Internet. Es decir, la inteligencia artificial lo que hace es proporcionar respuestas basándose en frecuencia de combinación de palabras. Nos tiende a igualar con la mayoría, con las afirmaciones más repetidas, con los eslóganes más repetidos, con las respuestas a las preguntas más frecuentemente compuestas. Es decir, la inteligencia artificial nos uniforma, lo queramos o no, en cuanto a las respuestas que obtenemos. Y esto a veces puede ser útil y a veces puede ser muy peligroso. Realmente lo ha explicado fenomenal. Una herramienta que que tiene una especie de retroalimentación y que nos va a su vez configurando según los contenidos de esa herramienta, va configurando nuestro mismo pensamiento, de tal manera que nos vamos todos unificando, globalizando en una forma de pensar o de no pensar, porque me lo han hecho. Atención, atención. Tercera pregunta. Doctor Tudela, ¿cómo garantizar? Es una pregunta archiamplia, ¿no? Pero para que usted nos sitúe. ¿Cómo garantizar que el uso de la mal llamada inteligencia artificial o bien llamado procesos informáticos de tratamiento de datos a velocidades muy rápidas, que estos procesos respeten la dignidad humana? Usted ya nos ha contestado en parte con la respuesta anterior. No es posible garantizarlo. ¿Es así? Es así, es así. Porque aquí hay un tema que no hemos nombrado, que es muy importante para entender la respuesta a esta pregunta que usted me hace, que es el algoritmo. El algoritmo. El algoritmo es el programa informático que va a determinar qué datos utilizo y qué datos ignoro. ¿Qué importancia doy a unos datos y qué importancia resto a otros datos? ¿Qué información incluyo en mis respuestas y qué información obvio en mis respuestas? Y eso se puede manipular efectivamente. El algoritmo es un programa y ese programa está hecho por personas que pueden decidir que determinados términos, determinadas ideas, determinados planteamientos aparezcan predominantemente en las respuestas y otros, por contra, sean suprimidos sistemáticamente de las respuestas. ¿Cómo controlar los algoritmos? Este es uno de los principales desafíos en ética, en bioética de la inteligencia artificial, que espero que podamos tratar en el próximo congreso del día 10. ¿Cómo controlar los algoritmos? Es decir, el primer paso es que debe ser exigible a nivel de las legislaciones de los estados en todo el mundo que estos algoritmos sean transparentes, que yo sepa cómo funciona el algoritmo de cada una de las herramientas de inteligencia artificial, para poder discernir si hay sesgos en ese algoritmo, si alguien ha dicho que hay que tomar determinados datos y otros no, o hay que dar peso a un tipo de informaciones y restar peso a otro tipo de informaciones. Para esto es necesario que los algoritmos sean transparentes, para explicarlo a nuestros oyentes, que se pueda conocer cuál es el diseño informático de estos programas que componen, que generan las respuestas de las herramientas de inteligencia artificial. Este es el primer punto, la transparencia de los algoritmos. Y el segundo punto es el acceso a estas herramientas. Este problema no tenemos solución para él. Es un problema que lo tenemos planteado ya con la pornografía, lo tenemos planteado con las redes sociales, lo tenemos planteado con acceso a páginas de Internet. O sea, hoy en día, les pongo un ejemplo para que ustedes lo entiendan.
Hay páginas de anorexia en Internet en las cuales uno se puede conectar y convertirse en un anoréxico en pocos días. La anorexia es una enfermedad adictiva, destructiva, que provoca la muerte de muchas personas, muy difícil de curar. Y existen páginas en Internet que promueven la anorexia y solo hace falta conectarse a ellas. ¿Cómo es posible que páginas letales, tóxicas, estén accesibles a cualquier persona en Internet y nadie lo impida? ¿Y qué no decir de la pornografía? Todavía más grave este problema. Si no hemos logrado controlar esto, que parece relativamente sencillo, que no lo es, de controlar, es decir, no vale todo, no vale todo, no se puede hacer cualquier cosa y abrirla para que la gente la consulte. Esto no debe ser así, ¿no? Igual que hacemos para que no emitir tóxicos en el ambiente, y esto lo entendemos todos, que no debemos fumar en público, que nuestros coches tienen que tener normas anticontaminación, etcétera. Esto lo entendemos muy bien. Hay que controlar la emisión de toxicidad en el ambiente. Y en el ambiente tóxico psíquico no hay problemas, no hay toxicidad psíquica que deberíamos de controlar exactamente igual que la otra. Bueno, pues si tenemos entre nosotros este enorme problema de esta toxicidad psíquica asociada a determinadas páginas de Internet o redes sociales y no hemos sido capaces a fecha de hoy de controlarla, simplemente fíjese de restringir el acceso a menores. No se puede, ¿eh? No se puede, porque ahí es muy fácil saltarse los controles. ¿Qué haremos con la inteligencia artificial? ¿Cómo evitaremos que determinadas empresas interesadas en elaborar herramientas de inteligencia artificial generativa que modifiquen los criterios y la opinión de la gente? ¿Cómo evitar que esta gente haga esto y de alguna manera entre en el campo de la manipulación de los datos para manejar la opinión pública? Es una cuestión que nos vamos a plantear en el próximo congreso, que nos importa mucho y que hay que empezar a preocuparse. Yo veo mucha gente muy emocionada con la inteligencia artificial y no está mal porque es capaz de hacer muchas cosas, pero veo también, y eso me preocupa, una baja percepción de riesgo con estas herramientas, ¿eh? Hay una baja percepción de riesgo. Es como el que se compra un coche que funciona a 300 kilómetros por hora, ¿no? Y estás impresionado porque el coche tiene mucha potencia y va a probarlo a ver cuánto corre. Esto implica una baja percepción de riesgo. Es decir, estamos adoptando conductas con un riesgo muy elevado que puede costarnos la vida. Realmente se queda uno pensativo con todo lo que nos está, diría yo, desvelando el doctor Túbeda. Facilitar nuestras tareas, ¿no?, que es el gran aliciente en principio de la mal llamada inteligencia artificial. Decimos de nuevo mal llamada porque, como todas las cosas peligrosas, siempre se les pone un nombre atractivo, ¿no? Pues a todo, la interrupción del embarazo voluntaria, etcétera, etcétera. Son la eutanasia, pues nombres preciosos, nombres que esconden los peligros. Entonces yo le pregunto al doctor que, bueno, pues también en el Observatorio de Bioética obviamente están estudiando de forma continuada muchísimos temas. Por ejemplo, pues alumnos de ustedes que utilicen la mal llamada inteligencia artificial, ¿es siempre una ventaja, incluso a nivel académico, el facilitar nuestras tareas? Bueno, la aspiradora me facilita limpiar el polvo con menos tiempo, tal. La fregona, bueno, se inventó antes, pues ciertamente tiene su ventaja, etcétera, etcétera. Pero facilitar nuestras tareas es siempre una ventaja. ¿No llega un momento en que nos suplanta nuestro esfuerzo? Exactamente. Así es. Mire, esto es un teléfono móvil. ¿Hoy podríamos vivir sin esto? Pues a duras sí, penas. Yo vivo sin eso, pero a duras penas. Con muchas dificultades, ¿eh? Aquí tenemos un teléfono, un calendario, una mensajería, una linterna, una calculadora, un acceso a Internet, un ordenador. Una biblioteca. No sé, una cámara de fotos, una biblioteca, una cámara de vídeo, un archivo. Bueno, un nivel, podemos medir el nivel de las cosas también. Bueno, ¿podemos vivir sin él? Sí.
¿Supone una ayuda y un avance para muchas cosas? Sí. Sí. ¿Hoy podemos hacer muchas cosas gracias a este teléfono? Sí. ¿Hoy podemos estar usted y yo hablando a muchos kilómetros de distancia, compartiendo este programa gracias a la informática y a la inteligencia Sí, artificial? Claro. Entonces, ¿este teléfono tan útil, puede hacernos perder miserablemente el tiempo? Sí. está clarísimo. ¿Puede entontecernos? Sí. ¿Puede convertirnos en adictos? También. Entonces, esto es un trasto, no tiene cualidad ética. La cualidad ética depende del uso que se le da. Entonces, la inteligencia artificial es un trasto, es un objeto informático, son programas informáticos complejos. Depende de para qué los utilicemos. Si yo le digo a nuestros oyentes que la inteligencia artificial está permitiendo pensar en curar enfermedades genéticas hasta ahora incurables, gracias a la inteligencia artificial, porque nos está ayudando a mapear el genoma y a localizar los genes que tenemos que modificar para curar enfermedades. Si yo le digo a nuestros oyentes que la inteligencia artificial está permitiendo que enfermos de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que saben que van sufriendo una parálisis progresiva, que al final los deja sin poderse comunicar, no solamente no hablar, sino que al final no pueden ni mover los ojos, no pueden comunicarse, están en su cuerpo metidos y no pueden comunicarse. Si yo les digo que gracias a la inteligencia artificial yo puedo poner unos electrodos en el cráneo de estos pacientes y un programa de inteligencia artificial traduce en voz los pensamientos de este paciente y este paciente puede seguirse comunicando con su entorno, nadie me diría la inteligencia artificial es mala, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos que el componente ético de la herramienta potentísima que supone la inteligencia artificial depende del uso que las personas en su libertad hagan de ella. Cuanto más potente es un instrumento, tanto más bien podemos provocar, tanto más daño podemos causar. Fíjese que algunas de las personas que empezaron a trabajar en inteligencia artificial generativa, que es la que hoy nos preocupa, han advertido del riesgo de estas herramientas, de las personas que descubrieron estas capacidades y empezaron a trabajar en ellas. Algunas han abandonado sus compañías porque dice que no pueden controlar el avance de estos experimentos y se están poniendo en riesgo a la misma humanidad. Esto hay algunas declaraciones, nosotros las hemos recogido en nuestro observatorio. Otras están advirtiendo de que se nos está yendo de las manos, de que el avance de las herramientas de inteligencia artificial generativa es mucho más rápido de lo que habíamos previsto y no estamos preparados para digerir sus posibilidades. Esto es muy importante. Y si descendemos, es decir, lo digo porque si las personas que la han creado están asustados con los riesgos, es preocupante que el pueblo ya no esté entusiasmado con las posibilidades solamente. Hay que entusiasmarse con las posibilidades, pero no hay que desdeñar los riesgos. Y en el campo pedagógico, que es el que usted me pregunta, o en el campo científico, la inteligencia artificial puede liberarnos de tareas tediosas, repetitivas, que puede hacer mucho más deprisa que nosotros y mucho mejor que nosotros, pero también puede provocar una atrofia en el campo pedagógico. Es decir, cuando yo enseño a mis alumnos a leer, a entender, a sintetizar, a comparar y a criticar un texto, si este trabajo que requiere activar muchas redes neuronales en su cerebro, y eso implica que van a ganar capacidades, van a adquirir más capacidad de generar este pensamiento crítico, si alguien lo hace por ellos, ellos dejarán de hacerlo. Todo el trabajo intelectual que un alumno, en el estadio que esté, en la escuela, en la universidad o en la investigación, todo el trabajo intelectual que alguien deja de hacer porque una máquina se lo hace, si no es suplido por otro trabajo intelectual del mismo nivel y cualificación, su cerebro se va a atrofiar indefectiblemente. Vamos a perder capacidades. Claro. Integrar o utilizar la inteligencia artificial en las etapas pedagógicas indiscriminadamente. Se pueden utilizar en algunos sectores para hacer algunas cosas, pero siempre reducidas a liberarnos del trabajo tedioso, repetitivo, que no ofrece creatividad. ¿De acuerdo?
pero liberar la actividad intelectual de un alumno del tipo que sea, porque la delegamos en herramientas de inteligencia artificial generativa, de tal manera que le evitamos leer, le evitamos expresarse, le evitamos criticar textos, le evitamos componer textos, le evitamos entender la poesía, generar la música. Se puede generar música ya con inteligencia artificial. Todo esto lleva asociado indefectiblemente un proceso de atrofia. ¿Qué hemos visto con las pantallas tablet en las escuelas? Estas tablets maravillosas que se nos vendieron hace unos años y se extendieron en todos los colegios, suprimimos el material didáctico físico y todo va incluido en la tablet. Se vendieron, las empresas ganaron muchísimo dinero con las tablets. Hoy, analizando las evidencias científicas, ¿han servido o no han servido las tablets en la escuela? Las evidencias, todos los estudios que se publican dicen lo mismo. Han supuesto una rémora para el aprendizaje. El empleo de las tablets en las escuelas no ha mejorado el rendimiento intelectual de nuestros alumnos, no mejora su comprensión, no mejora su lectura, no mejora su expresión, no mejora su socialización. Es decir, las tablets han supuesto una rémora en el progreso pedagógico en nuestras escuelas. Eso lo vemos hoy, después de muchos años de tablets. Ya hay quien está diciendo volvamos al libro, volvamos al lápiz, que el alumno escriba, que redacte él. En la universidad tenemos un problema muy grande, y es que uno de los métodos de evaluación más utilizado en las universidades, y más desde Bolonia, era el trabajo autónomo del alumno, la confección de trabajos, claro, el aprendizaje basado en proyectos. Hoy en día estos trabajos, estos proyectos, todo lo que le pedimos al alumno que haga en base a la información que le suministramos o que le pedimos que investigue, todo esto lo puede hacer muy bien la inteligencia artificial. El alumno ya no necesita hacerlo. La inteligencia artificial generativa puede elaborar proyectos por el alumno, puede componer trabajos por el alumno, puede hacer análisis crítico de textos por el alumno. Y además hoy en día son indetectables, no podemos detectar si lo ha hecho un alumno o lo ha hecho una herramienta de inteligencia artificial. Solamente lo podemos detectar si le pedimos al alumno, explíquemelo. Y el alumno nos pone cara de sepia y dice, pues no lo sé explicar. Claro, no sabe explicar porque no lo ha hecho usted. Pero tenemos un problema muy serio, que hemos de reconfigurar toda nuestra estrategia de obtención de competencias en la universidad y de evaluación de estas competencias, porque no nos valen los métodos que estamos utilizando hasta ahora. Hay que rediseñar todo el proceso, porque desgraciadamente las herramientas de inteligencia artificial generativa están al acceso, como usted ha dicho muy bien al principio del programa, están al acceso de todo el mundo y gratuitamente. Hay un eslogan que dice, cuando un servicio se le ofrece a usted gratuitamente, cuando un producto se le ofrece a usted gratuitamente es porque el producto es usted. Nosotros somos el producto. Tal cual. ¿Qué marco ético y legal necesitamos para garantizar el respeto a la dignidad humana, respondiendo a los riesgos éticos tan graves que usted nos acaba de explicar? Bien, es una pregunta muy difícil de contestar. Hay que defender tres cosas. La dignidad de las personas tienen que ser respetadas y no agredidas. Hay que respetar la veracidad de la información que se suministra. Y hay que respetar la justicia, la igualdad en el acceso a esta información. No dañar, es decir, respetar la dignidad humana en cualquier caso. Ofrecer información veraz y no manipulada. Y tres, que esta información veraz y no manipulada sea accesible a todo el mundo por igual. Esto es muy, muy complicado, pero estas son las metas que hay que perseguir. ¿Cómo hacer esto? Hay que empezar a regular. Es decir, lo primero que yo expuse anteriormente es que hay que trabajar por exigir transparencia en los algoritmos, transparencia en estos programas complejos, cómo elaboran sus respuestas, a qué datos acceden, cómo los combinan, qué prioridad o importancia dan a unos o restan a otros, cómo componen sus productos tras las consultas que se les hacen. Esta transparencia tiene que ser absoluta. Segundo, hay que limitar los abusos. Deben limitarse. Los gobiernos
deben limitar los abusos, como lo hacen en otras circunstancias de la vida. Al que se salta un semáforo o el que conduce drogado se le detiene y se le lleva a la cárcel si es necesario. ¿Por qué? Porque el bien común está por encima de la libertad individual. Por lo tanto, en esta nueva jungla digital tenemos que esforzarnos en profundizar, en liberar a las personas de la amenaza que supone el abuso, que es mucho más potente con la aparición de la inteligencia artificial generativa de lo que lo era hasta ahora, que también existe, simplemente en Internet o en redes sociales. Yo hoy puedo aparecer en esta entrevista hablando en perfecto chino con mi entrevistadora y contestarle en un perfecto chino a lo que me pregunta. Lo puedo hacer con mis alumnos, puedo grabarles una clase, puedo aparecer en una grabación de mis clases dando una clase completa en cualquier idioma que desconozco, sin haber pronunciado una sola palabra y sin haberme grabado yo. O sea, yo puedo introducir en una herramienta de inteligencia artificial unas secuencias de vídeo de mis caras y esta herramienta elabora una clase completa con un contenido que yo le doy escrito y lo va a pronunciar y va a gesticular y va a ser muy difícil que mis alumnos distingan si están hablando con un profesor o están viendo una imagen artificial generada por inteligencia artificial. Hoy en día todo es manipulable, ¿no? Esto hay que perseguirlo, hay que regularlo, los estados deben evitar la mentira. Por lo tanto, no atentar contra la dignidad, perseguir los productos tóxicos que pueden generarse con inteligencia artificial, perseguir la veracidad, evitar las mentiras, las manipulaciones, los plagios, etc. Y tercero, garantizar la igualdad, la justicia, que nadie sea discriminado por el uso de estas herramientas. Esta es una labor que está sin hacer. Yo creo que esta es la respuesta que le tengo que dar. Lo siento mucho. Es una labor que está por hacer. Esta es una de las razones por las que nos reunimos en este congreso el próximo día 11. Tenga en cuenta que una de las primeras cosas que ha dicho el Papa León XIV, nuestro reciente Papa, ha sido su preocupación por esto, por la inteligencia artificial. Me llamó mucho la atención. Nosotros estamos preparando el congreso y me llamó la atención que recién nombrado Papa, al día siguiente creo, le hizo una alusión a este tema. Estaba muy preocupado por la inteligencia artificial. Luego, este Papa es sensible a lo que se nos viene encima. Como vemos, el esfuerzo, la conciencia necesaria para poner en marcha unas herramientas jurídicas nuevas ante riesgos nuevos, el esfuerzo es necesario, es evidente. Tenemos los ciudadanos que exigirlo y ver quién se tiene que encargar de esto y con qué criterios. Por último, vamos a preguntarle al doctor Julio Tudela otra pregunta amplísima que nos permita también un poco orientarnos. ¿Qué riesgos asumimos sin un debate riguroso? Es decir, si hablamos de la inteligencia artificial de forma superficial, si lo consideramos como un juguete práctico, inocuo, con el cual pues jugamos y no pasa nada. ¿Qué riesgos estamos generando, queriendo o sin querer, por nuestra ligereza, diría yo, ¿no? Muy bien. Yo, por ser sintético, diría que se resumen en dos. El primero es la atrofia, que ya hemos mencionado antes. Si dejo de hacer actividad cerebral porque alguien la hace por mí y no sustituyo esta actividad que alguien hace por mí por otra actividad creativa, sino que me dedico a estar delante de una pantalla esperando que la pantalla me dé los resultados que yo le he pedido, esto va a crear una atrofia. Vamos a tener una pérdida en las capacidades intelectuales, de autocontrol, de intuición, de creatividad, etc. Primer problema. Un descenso en la creatividad, una atrofia en el desarrollo cerebral. Esto es un peligro muy importante, más agudo en la fase educativa temprana. Cuanto antes introduzcamos estas herramientas y estas herramientas se introduzcan mal, es decir, como sustitutas de la actividad de aprendizaje del alumno, más van a contribuir a la atrofia de nuestros alumnos. Primer problema. Y el segundo, que es el más grave,
es la pérdida de libertad. La inteligencia artificial puede robarnos la libertad. Con una atrofia es más fácil dejarse manipular. Con una atrofia, primer problema, es más difícil ser crítico. Es más difícil discernir cuándo se me está engañando, cuándo se me está manipulando. Con una atrofia abrimos el camino al segundo problema, que es la manipulación. Si deglutimos acríticamente todo lo que la inteligencia artificial nos propone, nos vamos a convertir en personas muy manipulables. Personas manipulables. Personas que acepten acríticamente los criterios expresados mayoritariamente. Nos vamos a convertir en mamíferos que funcionan en manada. El ser humano, perdón por esta última libertad, pero el ser humano, una de las cosas que le hace inteligente es que es capaz de separarse de la manada. Es decir, el ser humano no está mediatizado como los mamíferos para repetir miméticamente las conductas de la manada. Su conducta no es una reproducción mimética de las conductas de la manada, porque somos inteligentes. Podemos hacer lo que hacen los otros o lo contrario. Podemos funcionar con los otros o separarnos de los otros. Tenemos criterio propio. La inteligencia artificial mal utilizada en un tono abusivo y acríticamente va a promover las actitudes de manada, es decir, el comportamiento mimético, acrítico, manipulable, que es lo contrario de aquello que nos propone la libertad humana. La libertad humana nos hace relacionarnos con los otros, pero siendo nosotros, teniendo nuestros criterios. Podemos expresar, podemos escuchar, podemos compartir o podemos disentir, porque somos seres inteligentes. Este es un riesgo muy elevado de la inteligencia artificial. Y yo me gustaría terminar diciendo, soluciones, educar, 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 educar. Los problemas no nos lo van a resolver los gobiernos. Los excesos a los que conduce el mal uso de la inteligencia artificial no los van a resolver las legislaciones. Somos nosotros que estamos educando, los padres que educan a sus hijos, los maestros que educan a sus alumnos. Somos nosotros los que tenemos que educar hacia la libertad. Y educar hacia la libertad no solamente es saber utilizar la libertad, sino saber identificar a los enemigos de la libertad. Esto lo hemos de hacer en la educación. Muchas gracias al doctor Julio Tudela. Saben que el Observatorio de Bioética, que él dirige en la Universidad Católica de Valencia, tiene su sitio web en internet y lo pueden ustedes consultar, especialmente el congreso que ha tenido lugar en Valencia en el año 2025, en el mes de julio. Queremos darle las gracias cordialmente y también por los posibles tropiezos, porque no somos inteligencia artificial, porque somos personas. Yo últimamente cuando he ido a hacer gestiones en ventanillas o por teléfono, y recuerdo que alguna persona por teléfono, pues la telefonista se equivocó en un dato y la felicité y le dije, bueno, pues ya veo que no es usted una máquina y la felicito porque es usted una persona. Entonces, damos las gracias y seguiremos en contacto porque veo que de esto depende, de que tomemos conciencia de esto, depende, fíjense, el funcionamiento correcto, por lo menos, de nuestro sentido común, de nuestro cerebro y nuestra libertad. Muchísimas gracias al doctor Julio Tudela. Muchas gracias, Ana, muchas gracias.